Hola, mis queridos estudiantes, es un gusto saludarles. Soy el doctor Douglas Escobar, ortodoncista del área de ortodoncia y ortopedia. En esta ocasión vamos a revisar el tema etiología y clasificación de las maloclusiones. ¿Ok? Estamos en las postrimerías del curso de ortodoncia 1. Espero les haya gustado mucho todos los temas que hemos desarrollado. Pues este es otro tema que vamos a desarrollar ahora. Bien, entonces vamos a empezar a platicar sobre la etiología y clasificación de las maloclusiones. Vamos a hablar un poquito de historia. La maloclusión es la protagonista del tratamiento ortodóntico y su concepto ha variado a lo largo del tiempo. Guilford fue el primero que hablaba de la maloclusión para referirse cuando había una desviación de la oclusión ideal. Después de eso, en 1842, Carabelli dividió las maloclusiones en maloclusión normal, mordex normalis, mordex rectus, que era un contacto incisal borde a borde, mordex abertus, mordida abierta, mordex prosus, que es desequilibrio oclusal por protrusión, mordex retrusus, una retroclusión, y tortusus, que era una mordida cruzada. Eso lo dijo Carabelli. Luego Edward Hartley Angle en los años de 1900, este fue el padre de la ortodoncia moderna, habló acerca de la primera molar superior, que ésta se encuentra bajo el arco cigomático en esta zona, denominado por él la cresta llave del maxilar superior, y consideró que esta relación es biológicamente invariable e hizo de ella la base para su clasificación. Por eso es que hablamos de la clasificación de Angle. Basándose en esta idea, fíjense bien, la idea, él ideó un esquema bastante simple y universalmente aceptado e introdujo el término clase para denominar las distintas relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y los maxilares, que dependían de la posición sagital de los primeros molares permanentes, a los que consideró como puntos fijos de referencia en la arquitectura craneofacial. Es decir, como ustedes pueden ver aquí, se encontraba en la cresta, eh, en esta parte de la cresta de la infracigomática, y para él las molares no se movían. Y ese era el concepto fuerte de Angle, de la clasificación de Angle, que al final pues fue también parte de los problemas o de las cosas débiles que tenía esa clasificación. A pesar de que existe un sinnúmero de autores, vean, que han intentado clasificar las maloclusiones, la propuesta por Angle sigue siendo la más utilizada, posiblemente por su simplicidad. Entonces, a pesar de eso, Angle sigue reinando. Luego venimos con Canut-Brusola. Canut refiere a las maloclusiones, se puede clasificar en maloclusión funcional y maloclusión estructural. La maloclusión funcional es cuando la oclusión habitual no coincide con la oclusión céntrica. Esa es la funcional. Y la estructural es aquella que presenta rasgos morfológicos con potencial patógeno o que desde el punto de vista estético no se ajusta a lo que la sociedad considera normal. Entonces, Canut decía maloclusión funcional y maloclusión estructural. En los años 70 fue que hizo él su clasificación. Canut refiere que la maloclusión puede clasificarse en maloclusión funcional cuando la oclusión habitual no coincide con la céntrica, maloclusión estructural, aquella que presenta rasgo morfológico con potencial patógeno o que desde el punto de vista estético no se ajusta con lo de la sociedad. Este está repetida ese slide, pero se la pongo dos veces para que no se equivoquen. Estamos. Luego obviamente hay otros sistemas de clasificación, como ya vimos.
Está Ackerman Profit, está Simon, está Yaravak y muchas otras clasificaciones. Sin embargo, lo que más se utiliza es lo que vamos a revisar ahorita. El sistema Baume, el sistema de Angle, el sistema de Lisher y vamos a revisar también el sistema de Andrew, que en este caso sería las 6 llaves de la oclusión de Andrew. Entonces vamos a revisar 4 sistemas. La clasificación de Baume, Baume se llama Luis J. Baume. Él hizo su clasificación por ahí por los años 30. Y Baume divide o él evalúa las relaciones molares de las primeras, de las segundas molares deciduas, la relación molar pero de las de leche. Y él habla de plano terminal recto, escalón mesial y escalón distal. Veamos lo que dice Baume. En el plano terminal recto, la posición en que la parte distal de la molar decidua, ojo con esto, la parte distal, se encuentra paralela a la parte distal de la segunda molar decidua. Se encuentra frecuentemente en un 76% de los casos y se puede transformar, ojo, en clase 1 o en clase 2 en la dentición permanente. Entonces, la mayor cantidad de pacientes que nosotros agarremos, por ejemplo, agarramos 10 niños, 7 de ellos, casi 8, porque es 76%, van a tener un plano terminal recto. Y aquí el problema es que este plano terminal recto puede irse a una clase 2, a una clase, o quedarse en clase 1, ¿ya? O puede irse a una clase 2. Se queda en clase 1 o se puede ir a clase 2. Luego tenemos el escalón mesial. Fíjense bien. Aquí, ¿cuál es la que se va o que vamos a evaluar hacia adelante? La molar inferior, que no se les olvide. La posición de la parte distal de la molar inferior se encuentra mesial a la parte distal de la molar superior. Acuérdense que estábamos en una relación de plano terminal recto. Si la de abajo está hacia adelante, vamos a decir que tenemos un escalón mesial. Un escalón mesial. Se encuentra frecuentemente en el 14% de los casos. Y estas se pueden transformar en una clase 1 o en una clase 3 de Angle en la dentición permanente. ¿Ok? Ojo con esto, podemos transformarnos o quedarnos en una clase 1 o se puede transformar en una clase 3. ¿De acuerdo? Escalón mesial. La molar que se mueve es la molar inferior. Vean este caso, aquí en piezas de leche. La muela de abajo está hacia adelante. ¿Estamos? Luego tenemos escalón distal. ¿Cuál es la que se mueve? La de abajo. La de abajo. Dice escalón distal. ¿A quién estamos revisando? A Baume. Posición en que la parte distal de la segunda molar decidua inferior se encuentra distal a la parte, perdón, se encuentra distal a la parte distal de la segunda molar superior. Se encuentra frecuentemente en un 10% de los casos. Entonces teníamos 76, 14 y 10. Y se puede transformar en una clase 2 de Angle. O sea que esta va directamente a la clase 2 de Angle. ¿De acuerdo? Entonces teníamos plano terminal recto que puede convertirse en clase 1, clase 2, escalón mesial, la de abajo se mueve a una clase 1, clase 3, escalón distal que va directamente a una clase 2 y lo vamos a encontrar en el menor porcentaje, en el 10%. Entonces esa es la transición de Baume a Angle. Teníamos un plano terminal recto, miren, tenemos un plano terminal recto que puede convertirse o en clase 1 o en clase 2. ¿De acuerdo? Teníamos un escalón mesial que puede convertirse en clase 1 o en clase 2.
Y tenemos un escalón distal que se va a convertir en clase 2. Aquí, vamos a recuperar esto. El escalón mesial, perdón, se puede convertir en clase 1 o en clase 3. Listo. Ahí estamos bien. El plano terminal recto se puede convertir en 1 o en 2. El escalón mesial puede convertirse en 1 o en 3. Y escalón distal va directamente a clase 2. Ok. Clasificación de Angle. Pasamos de Baume en piezas deciduas a clasificación de Angle. La clasificación de Angle regularmente, como ya dijimos, él se basa en la primera molar superior y la primera molar inferior, que supuestamente la superior no se mueve porque está en la parte del macizo óseo, en este sentido, de la cresta infracigomática, que es muy fuerte. Ok, este sistema se basa en las relaciones anteroposteriores de los maxilares entre sí. El sistema de Angle no toma en cuenta discrepancias verticales y transversales o laterales. Miren, ese es el problema de Angle, que solo ve la relación molar. Este autor dividió las maloclusiones en tres grandes grupos, clase 1, 2 y 3. Veamos la relación clase 1 o la clasificación clase 1. Se caracteriza, la característica determinante es la llave molar. La cúspide mesiovestibular de la primera molar superior permanente ocluye en el surco mesiovestibular de la primera molar inferior permanente. Esa es la característica de esta clasificación, que esta cúspide en el surco vestibular. ¿De acuerdo? En el surco vestibular de la primera molar inferior. Ahí nosotros podemos encontrar cualquier maloclusión, pero a él lo que le interesa es la relación molar. No importa que tenga mordida por una mordida abierta, mordida profunda, lo que sea, eso no importa. Si la relación molar está en esa clasificación o en esa posición, él la va a llamar como relación molar, perdón, como clase 1. En estos pacientes es frecuente la presencia de un perfil facial recto y equilibrio de las funciones musculares peribucales masticatorias de la lengua. Es decir, él está estable, está en función de equilibrio, pero las relaciones molares están en clase 1. Ahora, ¿qué pasa cuando no está exactamente en la cúspide mesiovestibular superior, en el surco vestibular inferior? Entonces, si está borde a borde, nosotros, o cúspide a cúspide, le vamos a llamar relación cúspide a cúspide. Esta relación molar es cuando la cúspide mesiovestibular de la primera molar superior, no está así, sino que punta con punta, por decirlo, ocluye sobre la cúspide mesiovestibular de la primera molar inferior. Es decir, no es una franca clase 1 ni una franca clase 2, porque la clase 2 ya vamos a revisar que cuando la molar esa superior está más adelante. Veamos la relación clase 2. Característica determinante, distoclusión del primer molar permanente. Inferior, si ustedes se fijan, la de abajo está más hacia atrás. Está más hacia atrás que la de arriba. Acuérdense que la de arriba está en el proceso cigomático, en el cresta infracigomática. Entonces no se mueve para ángulo. La de abajo se fue para atrás, entonces es una clase 2. La cúspide mesiovestibular de la primera molar superior permanente ocluye por mesial del surco vestibular de la primera molar inferior permanente. O sea, se fue así más hacia adelante, la de arriba, o la de abajo, pues está más para atrás. En general, los pacientes clasificados en este grupo presentan perfil facial convexo. Si se fijan, miren, un perfil facial convexo hacia atrás. Las maloclusiones clase 2 fueron separadas
en dos divisiones. La primera se llama clase 2, división 1, y la segunda le vamos a llamar clase 2, división 2. ¿Cuál es la clase 2, división 1? La característica determinante es que la relación molar clase 2 con vestibularización de los incisivos superiores. Es decir, las molares van a estar en clase 2. ¿Y cuál es la diferencia? Que los incisivos superiores van a estar en proinclinación o en vestibularización. Son frecuentes en estos pacientes desequilibrio de la musculatura facial causada por la distancia vestíbulo-lingual entre los incisivos superiores e inferiores. Claro, como vamos a tener un sobrepase, miren aquí, va a haber un problema muscular. El perfil facial es generalmente convexo, como ya lo vimos. Asociado a la clase 2, división 1, vamos a presentar una mordida profunda. Como esto se fue para adelante, los incisivos inferiores suben, mordida profunda. O mordida abierta, si la lengua se interpone. Problemas de espacio, claro, como la lengua bajó, la maxila por medio de los músculos se disminuyó en su amplitud, en su ancho, vamos a encontrar problemas tanto de espacio, así como mordida cruzada posterior o cruzamiento de mordida, mordida cruzada posterior, superior, posterior. Se va a cruzar la mordida, como la lengua bajó, porque teníamos ese problema del sobrepase, de que la mandíbula está para atrás, entonces la lengua no topa en el paladar, baja los músculos, la cincha del bucinador comprime, cruza la mordida. Mal posiciones dentarias individuales, claro, como abajo no van a tener contacto, se mal posicionan y los incisivos se van para adelante. Típicamente hay un músculo mentoniano hiperactivo, miren, que se contrae intensivamente para elevar el orbicular de los labios y efectuar el sello labial, con un labio superior hipotónico y el inferior hipertónico. Como tiene que subir, la postura habitual en los casos más severos es con los incisivos superiores descansando sobre el labio inferior. Claro, como van a estar para adelante, descansan en el labio inferior. ¿Y los incisivos inferiores a dónde descansan? En el paladar. Veamos este caso. Miren, este caso, aquí está la maloclusión que tenía de clase 2, que ustedes se fijan a dónde está la cúspide, a dónde está el surco, y vean los incisivos están completamente hacia adelante. Le hicimos la ortodoncia, hicimos extracciones, y miren ahora la relación de clase 1 que hemos logrado del canino y la guía anterior, los dientes de adelante con un sobrepase ideal. Este es el caso de Rina. Teníamos los incisivos hacia adelante, hicimos el tratamiento y logramos ese reposicionamiento de los dientes y quedó lindísima. Bien, clase 2, división 2. Se caracteriza por la relación molar, clase 2, como ya dijimos, con palatinización o verticalización de los incisivos superiores. Si en la clase 1 nosotros estábamos así, miren, si en la clase 1 nosotros estábamos así, esta es la clase 1, clase 2, división 1. En la clase 2, división 2, vamos a encontrar los dientes así, con una retroinclinación superior y también inferior, mordida profunda. Eso es lo que vamos a encontrar. Estamos hablando de la clase 2, división 2 ahora. Sigamos. Entonces tenemos estas posiciones. Dice los perfiles faciales más comunes en la maloclusión son rectos y levemente convexos. Aquellos eran convexos. Estos son levemente convexos. Son perfiles faciales un poco más rectos, no totalmente hacia atrás. Es posible encontrar asociada a la clase 2, división 2, una mordida profunda. Claro, como los dientes se van para atrás, sube.
pacientes presentan regularmente disfunción temporomandibular, claro, porque como al hacer hacia atrás, los cóndilos, ¿para dónde se van a ir? Para atrás, y van a estar empujando y va a haber probablemente problemas articulares. Los problemas regularmente que se presentan en estos pacientes clase 2, división 2, van a ser problemas de dolor articular, de hiperfunción masticatoria. En cambio, los pacientes de clase 2, división 1, regularmente vamos a encontrar problemas articulares en el disco articular. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una protección de la guía, una protección de la guía incisiva. Como ellos no tienen protección de la guía incisiva, ellos están con una libertad en el sentido sagital, y por lo tanto vamos a encontrar problemas de desplazamiento de disco articular. En cambio, los clase 2, división 2, como está apretado hacia atrás por la mal posición de los dientes, vamos a encontrar dolor articular. Veamos que nosotros podemos encontrar varias características. O los dos incisivos están para atrás y los laterales están para adelante, o los cuatro incisivos están para atrás y los caninos están para adelante. Una mordida profunda, ¿ok? Ahora tenemos los pacientes de clase 3. Eso es una mesio-oclusión de la molar permanente inferior. La cúspide, veamos, mesio-vestibular de la primera molar superior permanente ocluye por distal del surco vestibular de la primera molar inferior permanente. Es decir, la molar inferior está totalmente adelante de la molar superior. ¿Listo? Todo eso está hacia adelante. Todo este bloque se ha venido hacia adelante. Los perfiles faciales son predominantemente cóncavos, es decir, tienen este perfil. Aquellos eran convexos, los clases 2, ¿se acuerdan? En estos pacientes los perfiles van a ser cóncavos, así hacia adelante. Y la musculatura es en general desequilibrada. Los cruzamientos de mordida anterior y posterior son frecuentes. Si ustedes se fijan, en este paciente tenemos una mordida cruzada tanto a nivel anterior así como posterior. Todo puede estar cruzado, o solo puede estar cruzado lo de adelante, o solo puede estar cruzado lo de atrás. Eventualmente existen problemas de falta de espacio y malposiciones dentarias individuales. Claro que como eso está, por decirlo así, más pequeño o lo de abajo está más grande, va a haber discrepancias y va a haber mal oclusión dentaria. Entonces, como ustedes se fijan, hemos revisado las relaciones molares, pero también al hablar de clase 1, 2 o 3, tenemos que hablar de las relaciones caninas. Dentro de las relaciones molares también, las relaciones caninas pueden clasificarse de la siguiente manera. Clase 1, cúspide a cúspide, clase 2, clase 3 y no evaluable. En las relaciones molares, si una molar no está presente, llámese la 1,6 contra la 4,6 o la 2,6 contra la 3,6, si una de esas piezas no está presente, vamos a llamarle también una relación no evaluable. Veamos la relación canina clase 1. El canino superior está situado hacia distal en relación al canino inferior, ocluyendo su cúspide entre el canino inferior y el primer molar deciduo inferior. Para la dentición permanente, la cúspide del canino superior ocluye entre el canino inferior y el primer premolar inferior. Es decir, esto sería para las piezas deciduas, que el canino de arriba ocluye entre el canino de abajo y la primera molarcita, y esto sería para la dentición permanente.
canino de arriba, entre el canino de abajo y primer premolar. Siempre acuérdense de esto. Perdón. Siempre acuérdense de esto. Que el canino de arriba, perdón, el canino de arriba, como los incisivos superiores son más grandes que los inferiores, siempre el canino de arriba debe de estar atrás. Acuérdense que los incisivos inferiores son más pequeños, por lo tanto, mi canino permanente o mi canino inferior debe de estar adelante del canino superior. Que no se les acuerde, que no se les olvide esa regla, que sería el canino de arriba, el canino MX, atrás de el canino inferior. Relación cúspide a cúspide. Se llama así a la situación en la que la cúspide del canino superior se encuentra sobre el canino inferior. Está sobre un canino sobre otro canino. Eso no es ni clase 1 ni clase 2. Es una relación cúspide a cúspide. Ahora, ¿cuándo es clase 2? La cúspide del canino está situada hacia mesial del canino inferior, ocluyendo su cúspide entre el canino inferior y el incisivo. Miren que el canino de abajo es este. ¿A dónde debería estar? Aquí, pero no está aquí. Está adelante del canino de abajo. A eso le vamos a llamar una relación canina de clase 2. Cuando el canino que dijimos que debería estar atrás porque el tamaño de los incisivos es más grande, este no, está adelante del canino inferior. A eso le llamamos relación canina clase 2. ¿Y la clase 3 cuándo es? Cuando el canino superior está ocluyendo hacia distal, totalmente hacia distal, de la cúspide del canino inferior en la dentición decidua ocluye a veces en la primera molar decidua, pero en la permanente ocluye en el primer premolar inferior. Es decir, esta relación es de canino contra el premolar. Está muy hacia adelante lo de abajo o lo de arriba está muy hacia atrás. Vamos a tener una relación no evaluable. Se le conoce así a la situación en que el canino superior e inferior se encuentra ausente. Entonces, no le vayan a llamar ustedes no, es que ahí está cúspide a cúspide. Esto no se hace así. Se dice no evaluable porque no está. Bien, esa es la relación de Angle que hemos visto. Ahora vamos a ver la clasificación de Lisher. Lisher en 1911 utiliza la clasificación de Angle, pero introduce una nueva terminología y denomina a las clases de Angle neutroclusión, aquí hay un error, miren, neutroclusión, mesioclusión y distoclusión. Aquí está, hay un error también, pero ustedes corríjanlo. Neutroclusión, mesioclusión y distoclusión. Así también sugiere una manera de clasificar las malposiciones dentarias de forma individualizada y añadió el sufijo versión al término indicativo de la dirección del desvío. Es decir, miren, a Lisher en 1911 se le denomina o se le aplica el término versión. Ahora, ¿qué es eso? La neutroclusión es la misma clase 1. Aquí está bien escrito. Miren, fue error de dedo ahí. La neutroclusión es la misma clase 1, es la que muestra una relación normal o neutra de las molares. Es decir, aquí tenemos una relación clase 1, le vamos a llamar también neutroclusión. En muchos libros, en mucha bibliografía, ustedes no van a encontrar una relación de clase 1, sino que les va a decir hay una neutroclusión. Distoclusión. La distoclusión o clase 2, o es la misma clase 2, es la molar inferior ocluye distal a la molar superior. Una clase 2. Es la misma que la distoclusión. La mesioclusión o la misma clase 3. La molar inferior ocluye mesial a la norma. Se fue para adelante la muela. Fue para adelante la muela, le vamos a llamar mesioclusión. ¿Listo? Ahora, las versiones, miren lo que habla, la mesioversión, diente mesializado en relación a la posición normal. Distoversión, esto ya lo habíamos visto, por eso no pongo ni imágenes ni nada. Distoversión, distalización del diente en relación a la posición normal.
Vestíbuloversión o labioversión, corona del diente vestibularizada en relación a la posición normal. Linguoversión, corona dentaria lingualizada en la relación o a su posición normal. Infraversión, cara oclusal o incisal sin alcanzar el plano de oclusión, ya lo habíamos visto. Supraversión o extrusión, nosotros decimos extrusión más que supraversión, pero en alguna bibliografía van a encontrar supraversión, cara oclusal o incisal que ha sobrepasado el plano. Giroversión indica rotación alrededor de su eje longitudinal. Axioversión, alteración de la inclinación del eje longitudinal del diente. Transversión, cambio en posicionamiento con otro elemento. Para determinar las versiones, recordar que el eje axial debe de coincidir con la línea oclusal. Vean aquí, miren, el eje debe de coincidir y en muchos casos pueden tener varios tipos de versiones. Es decir, no solamente, les voy a poner un ejemplo. Si yo tuviese un, un incisivo, un incisivo puede estar así. ¿Cómo le vamos a llamar? Ah, no sé, doctor. Rotación, no. ¿Cuál es la superficie, ojo con esto, que está más alejada de la línea de oclusión? ¿Cuál es la superficie que está más alejada? ¿La mesial o la distal? En este caso sería la distal. Entonces podríamos decir, este paciente tiene una distolinguoversión. Diferente sería este otro diente que tanto la superficie distal como la mesial está para acá y la distal está hacia adentro. Entonces, el punto central del diente está en su eje. Por lo tanto, no se puede decir que tiene podríamos decir nosotros, mesio vestíbuloversión con distolinguoversión o rotación o giroversión. ¿Por qué? Porque está completamente girado. Yo les mencionaba la vez pasada que un diente puede estar girado por completo a 180 grados. Es decir, que lo vestibular está por palatino y la superficie palatina de él está por vestibular. Entonces a este le vamos a llamar una giroversión de 180 grados. Si yo tuviese un diente totalmente hacia adelante, pero ordenado, por ejemplo, la molar que supuestamente para Angle no se movía, pero se ha mesializado porque perdió una pieza decidua, entonces vamos a decir que tiene una mesioversión porque él totalmente está girado. Pero si nosotros tuviésemos, por ejemplo, esta 2,6 que está así, la superficie distal está bien, pero ella en su superficie mesial está hacia palatino, una mesio palato versión. ¿Ok? Si yo tuviese el 1,1 en esta posición, la superficie distal es la que está más alejada de la línea. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? Tiene una disto palato versión. Si el 2,2 estuviese él en cuerpo totalmente hacia palatino, ¿cómo lo vamos a poner? Bueno, está hacia una palatoversión, no está girado, está completamente en una palatoversión. Listo, bien. Luego hay una clasificación dada por la Sociedad de Pediatría en 1990 de las mordidas cruzadas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de mordidas cruzadas? Mordida cruzada es cuando está para adentro y mordida telescópica es cuando está para afuera.
A la mordida telescópica también se le llama mordida de Brody o mordida en tijera. Es lo mismo. Está completamente hacia afuera. Por ejemplo, en el caso F y G. En el caso F y G, las muelas, si ustedes se fijan, está para afuera, por completo, por vestibular. Se llama una mordida en tijera, unilateral. En tijera, Brody o telescópica. Es lo mismo. Pero veamos el primer caso. En el primer caso, la superficie o las cúspides vestibulares, o palatinas, estarán en el surco central inferior. Esa es una oclusión normal. Pero si una pieza, en lugar de tener la cúspide vestibular, la cúspide palatina, debe de estar en el surco central inferior. Así. Esa relación tenemos que tener. Pero, ¿qué es lo que pasó? En este primer caso, la superficie vestibular está totalmente hacia adentro, hacia el paladar. A esto le vamos a llamar una mordida cruzada unilateral. Si ambas están hacia adentro, le vamos a llamar una mordida cruzada bilateral. Si está totalmente las dos cúspides, tanto la palatina como la vestibular, hacia adentro, le vamos a llamar una mordida cruzada completa. Y si están en ambos lados, bilateral completa. Entonces la Sociedad de Pediatría dijo, bueno, entonces a esta mordida cruzada le vamos a llamar mordida cruzada lingual unilateral. ¿Por qué? Porque la pieza está hacia el lingual. Eso es lo que habla la Sociedad de Pediatría. Nosotros le decimos mordida cruzada, pero es lo mismo. Luego, si en ambos lados está hacia el lingual o hacia el paladar, ellos le llaman mordida lingual bilateral, ambos lados. Luego, lingual completa es cuando está totalmente la pieza hacia adentro. Lingual bilateral completa es cuando están las dos. Ahora, aquí abajo donde nosotros le llamamos mordida telescópica, mordida Brody o mordida en tijera, ellos le llaman mordida cruzal bucal unilateral. ¿Por qué? Porque las cúspides están están hacia fuera, hacia vestibular, entonces le llaman bucal unilateral. Y si ambos lados están hacia vestibular por completo, le llaman bucal bilateral. Nosotros también le llamamos mordida cruzada, mordida telescópica completa, porque está totalmente hacia afuera. Entonces, esas son similitudes de la Sociedad de Pediatría, los Estados Unidos, y pues como nosotros normalmente la llamamos. ¿Listo? Luego vamos a hablar de la clasificación etiológica de las maloclusiones. Ojo, clasificación etiológica de las maloclusiones, es decir, según su origen. Esto fue desarrollado por Robert Moyer, por Moyers. Aunque es cómodo poder agrupar los casos fácilmente, es más importante y práctico conocer su origen, nos hablaba y nos decía Moyer. Los casos pueden clasificarse de acuerdo al tejido afectado primariamente. Primariamente, no significa que no está afectado lo demás, porque es la parte más precisa de determinar las diferencias en problemas clínicos similares. Pueden agruparse de las siguientes maneras. Uno, o puede ser ósea, dos, puede ser muscular, o tres, puede ser dentaria. Como le repito, no necesariamente un solo elemento está afectado, sino que hay varios elementos, pero hay uno primordial o uno primario. Veamos la ósea. Esta categoría incluye problemas de crecimiento, tamaño, forma o proporción del complejo craneofacial. Cuando cualquier hueso de la cara se desarrolla de manera pervertida o mala, demorada, adelantada o asincrónica, la aberración puede reflejarse en un problema ortodóntico, un caso clase 3
puede deberse a una hipertrofia mandibular y los clase 2 a una inadecuación o falta de desarrollo mandibular. Por eso se utilizan muchas veces las proporciones áureas o divinas, como para hacer las mediciones de esas partes esqueléticas. La proporción áurea, también llamado en ocasiones razón áurea, número áureo, número phi, número dorado, sección áurea o proporción divina. Miren cuántos términos tiene iguales. Es una proporción entre dos números equivalentes a 1, 6, 18. Se suele representar con la letra griega phi. Y eso es porque ustedes ven rostros bien proporcionados y bien bonitos. Usted dice, qué bonita esa chera, qué bien se ve ese chero, ¿sí? Porque las proporciones son unas proporciones estéticas, unas proporciones divinas. Muchos de los elementos o de los factores de la naturaleza, las flores, el mismo universo, las mismas plantas, los huesos de la mano, los huesos de la cara, tienen proporciones áureas, 1, 6, 18. De hecho, los dientes, 1, 6, 18, miren, uno para el lateral, 6, 18 para el canino, uno para el lateral, 1, 6, 18 para el central. Las proporciones de los ojos, de la nariz, de los labios. Por eso es que hay caras bien agradables y hay caras desagradables. Entonces, para eso se utiliza estas proporciones áureas. Les voy a poner un ejemplo. En este caso, no es que sea desagradable, sino que en este caso que presenta esta pacientita un problema esquelético, es un problema de clase 3. Si ustedes ven las relaciones molares, son unas relaciones de clase 3 porque la mandíbula está totalmente hacia adelante. Aquí ustedes pueden evaluar el perfil, las proporciones faciales. Entonces, estos pacientes definitivamente con ortodoncia yo no puedo hacer nada. Este paciente, si yo digo, le voy a quitar dos premolares y voy a hacer los incisivos para atrás, imagínense cómo van a caer esos incisivos acostados, se le van a caer, no es funcional. Entonces hay casos que cuando el problema es óseo, como bien lo decía Moyer, necesariamente yo tengo que hacer una cirugía ortognática. ¿Qué pasa con estos casos? Con estos casos lo que yo debo de hacer es que necesito, fíjense bien, necesito hacer lo siguiente. Los incisivos están para atrás. Entonces yo necesito posicionarlos hacia adelante a que el eje del diente me quede en una buena posición. O sea, este caso lo voy a descompensar con ortodoncia. Los dientes de arriba probablemente que están inclinados hacia adelante, los voy a hacer para atrás. Los dientes de abajo que están inclinados hacia atrás, los voy a hacer para adelante y va a llegar un momento en que este paciente va a estar peor. ¿Pero por qué? Porque mi objetivo es llevar los incisivos de arriba, los incisivos de abajo a las posiciones de sus bases óseas, a que los dientes estén bien posicionados en su hueso. ¿Para qué? Para que después venga el cirujano maxilofacial, cirujano ortognático, no maxilofacial. Si es maxilofacial, todos pueden ser, pero hay un cirujano especialista en operar caras. A ese se le llama cirujano maxilofacial con especialidad en cirugía ortognática. No todo doctor maxilofacial está especializado en cirugía ortognática. Entonces, estos pacientes que son preparados ortodónticamente, se les hace, por ejemplo, un procedimiento de corte de mandíbula y llevar hacia atrás y se ponen unas láminas de titanio, unas platinas de osteosíntesis para agarrar las porciones. Les voy a presentar este video. Vamos a ver si corre video. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer con la ortodoncia, enderezar esos dientes, miren, compensando los de abajo hacia adelante, los de arriba hacia atrás, para que venga el cirujano, corte una tajada de mandíbula y la lleva hacia atrás. Y
una vez llevada hacia atrás, va a mejorar el posicionamiento de los dientes y va a mejorar la estructura facial de mi paciente. Ahí están las platinas de osteosíntesis de titanio, se utilizan. Entonces mejoramos con el paciente no solamente los dientes, sino que el aspecto facial, un antes y un después. Veamos a la paciente cómo quedó. Miren ahora. Miren qué linda quedó, con un posicionamiento hacia atrás, con los dientes sin ninguna extracción, con los dientes con una interdigitación de clase 1, recuérdense que estaba en clase 3, y con un orden funcional y adecuado de sus piezas dentarias. Vean el antes y vean el después de esta paciente. Son problemas óseos, problemas musculares. Este problema incluye todos los problemas de malfunción de la musculatura dentofacial, malfunción muscular. Cualquier alteración de la sincronía normal de los movimientos mandibulares o contracciones musculares que sean persistentes pueden resultar en un crecimiento distorsionado de los huesos faciales o en posiciones anormales de los dientes. Es decir, cualquier problema muscular, a pesar de que nosotros el hueso, entre comillas, nos han dicho que es duro, pero no es duro, sí es duro, pero es maleable. Los dientes, aunque su posición, su forma no se cambie, pero su posición sí. Si un paciente tiene un mal hábito, va a cambiar la posición, no el tamaño ni la forma del diente, pero sí su posición. Muchas veces se combinan varios patrones de hábitos para hacer un síndrome complicado, por ejemplo, la succión del pulgar. Un paciente está succionando el dedo, los dientes para adelante, los de arriba, los de atrás para, los de abajo para atrás, se comprime por lo que ya dijimos, el sistema del bucinador, con el orbicular de los labios, bucinador y el tensor del, ya me voy a acordar de ese músculo, forma una cincha, cincha del bucinador se le llama, constrictor superior de la faringe, perdón, constrictor superior de la faringe, bucinador orbicular de los labios, hace una cincha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambia hasta la postura de mi paciente y hay alteración no solo dental, no solo ósea, sino que vertebral, vertebral. Entonces, tengan cuidado con eso, con un simple hábito, falta de guía anterior, se alteran hasta las vértebras cervicales 1, que es el atlas, 2, que es el axis, y la tercera vértebra también puede haber alteraciones en los espacios intervertebrales y en la misma postura, tanto sagital como transversal del paciente en sus vértebras. Entonces, la succión es un reflejo muscular complicado que afecta muchos músculos de la ATM, de la cara, de la garganta, lengua, brazos, y ahí le faltan las vértebras cervicales. Acuérdense, las vértebras cervicales. La succión, al no ser continuada, puede provocar un angostamiento del arco superior, mordida cruzada, mordida abierta, y lo que ya dijimos, cuando hay falta de guía anterior, problema en las vértebras. Al ser un hábito, un patrón neuromuscular de conducta aprendido, este puede alterarse. Ojo, los hábitos deben de ser permitidos hasta los 4 años y medio. El paciente puede permitírsele el dedito hasta los 4 años y medio. Más de ahí es inoportuno, inadecuado y con alteración de postura y todo el desencadenamiento que acabamos de platicar. El tratamiento se dirige hacia la comprensión del reflejo completo del hábito, eliminar las influencias precipitantes o sustituirlo con otro menos lesivos. El pronóstico suele ser excelente si tiene el cuidado de conocer bien el síndrome y si el tratamiento se inicia precozmente. Es decir, un hábito entre más temprano es 1000 veces mejor. Regularmente las maloclusiones neuromusculares o funcionales traen manifestaciones dentarias dentoalveolares o esqueléticas que no son tan fácilmente reversibles como el reflejo original. Ojo con esto, lo que les acabo de explicar. Los rasgos neuromusculares de las maloclusiones deben de ser tratados lo más temprano posible. La categoría muscular podemos incluir deslizamientos a oclusión funcional debido a interferencias oclusales. ¿Se acuerdan de los puntos
prematuros que hablamos? Ah, ok. Que hablamos en la clase anterior. Hábitos de succión perjudiciales, pulgar, dedo, labio. Patrones anormales de cierre mandibular. Reflejos normales incompetentes, postura de labio. Contracciones musculares anormales, empuje lingual durante la deglución, respiración bucal. No solo piensen en el dedo, piensen también que si esto quedó abierto, la lengua va a estar continuamente saliendo ustedes le preguntan, ¿y el niño tiene hábito de dedo? No, pero cuando traga, está tirando la lengua para hacer un vacío y que el vacío nosotros podamos tragar. Recordemos que son 15 músculos de la lengua, no es un músculo lingual. Entonces que continuamente nosotros tragamos alrededor de 2.000 hasta 4.000 veces diarias. Imagínense esa lengua constituida por 15 músculos saliendo de 2.000 a 4.000 veces diarias. Eso va a estar abierto. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Tengo esta pacientita que relación me está dando de un plano terminal recto. Miren, está con plano terminal recto. ¿Qué se convertía el plano terminal recto? El plano terminal recto podría ser, vean que este caso es diferente. ¿Por qué? Porque está transformado en una clase 2. Está transformado en una clase 2. Ya de una vez, si ustedes ven las relaciones caninas, es una clase 2. ¿Pero por qué? Por el problema del hábito. Entonces, sabemos que un plano terminal recto puede convertirse en clase 1 y en clase 2. Aquí está en un clase 2, está en una mordida abierta esta pacientita. Vean la relación canina, que el canino está adelante. Es una relación de clase 2 canina. ¿Por qué? Por el hábito. Una mordida abierta, la niña se mete el dedito y está llevando los dientes de arriba para adelante. Si se fijan, están casi que cruzados como cúspide a cúspide. No hay sobrepase vestibular, lo que hablábamos hace 2 clases. Esto está borde a borde. ¿Por qué? Porque se está comprimiendo porque la lengua bajó. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Con un aparato de ortopedia funcional, no bracket, está en piezas en dentición mixta, si ustedes se fijan. Con un aparato de ortopedia funcional, reeducamos la función de mi paciente, reposicionamos la postura funcional adecuada de mi mandíbula, redirigimos la función para que este paciente tenga una función más adecuada y que las otras piezas permanentes erupcionen en buena posición. Eso es lo que se debe hacer. Nosotros podemos tratar problemas óseos. Aquí es un problema óseo. Si yo no hago nada en este paciente, muscularmente hablando, este se va a convertir en un problema óseo seguro. Vean este otro paciente que estaba en un consultorio. Bueno, y aquí le cerramos la mordida a este paciente. Aquí estamos tranquilos. Bien, de mordida abierta. Vean ahora la relación, cómo está. Ya no está de clase 2, sino que pasamos de una clase 2 a una clase 1 y transversalmente estamos ampliando, es decir, hacemos todo de una sola vez, sin poner ningún bracket. La primera paciente era de bracket, obviamente, porque ya era ósea, este es muscular. Veamos este paciente muscular. Miren, este paciente estaba yendo a otro consultorio y le estaban haciendo un tratamiento y le estaban cobrando. ¿Y por qué le estaban cobrando? Por cambiarle hules, miren. Porque aquí nada está haciendo. ¿Y qué dijimos de esto? Cuando no hay guía anterior, ¿se altera qué? La postura del paciente. Por la cincha, ¿se acuerdan? Maceterina o sistema maceterino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay contacto, entonces hay una hiperactividad muscular, una falta de cierre labial, hay un labio hipotónico, hay un labio hipertónico. Entonces, ¿por qué? Porque este tiene que subir para poder cerrar y hacer el cierre labial. Miren la postura de este pacientito hacia adelante, hacia adelante. Las relaciones de clase 2, y aquí le estaban haciendo, no sé qué es lo que le estaban haciendo, pero le estaban cobrando, eso sí.
porque ortodoncia, esto no es ortodoncia, perdónenme, pero esto no es ningún tratamiento de nada. Esto es ponerle bracket, cambiarle hules y cobrar. Eso está muy mal. Le hacemos su estudio. Si ustedes se fijan, hay un espaciamiento entre la primera vértebra cervical, el atlas, a la segunda vértebra cervical. Hay un cierre del espacio. Este paciente muy probablemente está padeciendo dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay un sistema aquí, que es el núcleo trigémino cervical, que conecta las partes cervicales con la parte anterior facial, la parte anterior del trigémino. Entonces, fíjense que cuando hay apretamientos en esta zona superior puede doler el ojo. Cuando hay apretamientos entre la primera y la segunda vértebra cervical de esos plexos, puede haber dolor facial. Y vean cómo está la curva acentuada de las vértebras. No solamente veamos los dientes, veamos las vértebras cervicales. Esa gran curva que el niño tiene, hay un apretamiento de los espacios intervertebrales, hay un apretamiento de la arteria vertebral y sube menos sangre a la cabeza y hay dolor de cabeza, al cerebro. Hay menos sangre en el cerebro, hay dolor de cabeza de estos pacientes. Veamos el posicionamiento. Miren, aquí le están saliendo las piezas. Ahí vemos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Quitamos todos los brackets e hicimos una terapia para, sin bracket, ir modificando el posicionamiento de los dientes, ir modificando con ejercicios y con un aparato interno que lo que va a hacer es, va a modificar y va a influenciar en esa lengua. Y ustedes van a ver cómo de la postura se refiere también a un otorrino. Aquí es donde tenemos que trabajar interdisciplinariamente, no solo, yo soy el doctor, yo hago todo. No, aquí tenemos que mandarlo al paciente a donde su otorrino para que le revise amígdalas, adenoides, vías aéreas superiores, cornetes, espacios de los senos paranasales. Vean ustedes que este espacio de la narina izquierda no está tan permeable como la derecha. Vean el espacio, por favor, de los senos paranasales, que tenemos aquí unas proyecciones de zonas radiopacas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos la postura, le dejamos ejercicios musculares y él va a comenzar a cerrarse el espacio por un tratamiento de verticalización que nosotros comenzamos a hacer. Vean cómo ahora ya cierra su boquita el paciente. Vean ahora la postura de este paciente. Miren cómo cerró la mordida a este paciente y no le colocamos ni un bracket. Es más, se los quitamos. Vean ahora el posicionamiento de este paciente y lastimosamente no está la radiografía cefalométrica, pero puedo asegurarles que cambió el posicionamiento de las vértebras cervicales, abriendo los espacios, quitando el dolor y mejorando esa curvatura, que tenemos que tener una curvatura, pero no tan acentuada. Entonces mejoramos todo eso con este paciente. Esa es la ortopedia. Yo tengo dos especialidades. Soy ortodoncista, soy ortopedista funcional de los maxilares y tengo una especialidad de articulación temporomandibular. Es decir, tengo 3 estudios que he realizado y uno de estos que me encanta es la ortopedia funcional para los niños y obviamente la ortodoncia. Bien, entonces sigamos. Ahora, hemos revisado los óseos, que hay que operarlos, o si están en crecimiento y desarrollo, pues ponerle aparatos ortopédicos, los musculares, que hay que influenciar en la postura de esos pacientes muscularmente hablando, y problemas dentarios, que es esta clasificación. Recuerden que estamos con Moyer. Estos problemas afectan principalmente a los dientes y sus estructuras de soporte. Las malposiciones de un diente en hueso se consideran diferentes al crecimiento de ese hueso o a las contracciones musculares que mueven huesos. Un problema dentario es mucho más fácil de interceptar y detener. No es lo mismo músculos, no es lo mismo hueso y que los dientes. Hay que saber determinar si la anormalidad dentaria es el problema principal o si es una aberración del crecimiento óseo o una malfunción de los músculos.
El tratamiento estará orientado a mover los dientes a posiciones normales, reemplazando los dientes perdidos o adaptando las anormalidades de la dentición del esqueleto facial y su musculatura. Ahí está la ortodoncia, que nosotros tenemos que enderezar los dientes. Esta categoría incluye malposiciones de dientes, números anormales de los dientes, tamaño normal, conformación y textura. Este es un ejemplo sencillo, una mordida cruzada. Esta pacientita puede hasta perder ese diente porque está perdiendo, si ustedes lo logran ver, tiene recesión gingival. El hueso, por el trauma de la oclusión, toda la fuerza masticatoria que la pacientita está haciendo recae en esta zona. Plox, plox. La mordida, la mordida, la mordida. Si ella sigue así, este diente se puede perder. Simple. Entonces, ¿qué hacemos? Con aparatos ortopédicos, los niños en denticiones deciduas, no ponemos bracket, ponemos aparatos ortopédicos. Los niños en dentición mixta, ponemos aparatos ortopédicos y también podemos poner bracket. Y los pacientitos con este tipo de maloclusión podemos solventarlos con aparatos ortopédicos funcionales, ortopedia funcional de los maxilares. Y miren el resultado de estos pacientes. Ya los dientes están en buena posición, van a erupcionar en una mejor posición y vamos a evitar un problema mayor de pérdida de las piezas dentarias. Ok, voy a salirme, ahí estamos. Vean como aquí decía que teníamos mal posición, números anormales, a veces salen dientes de más. Aquí tenemos a Andresito, teníamos un mesiodens entre los centrales. Ok, quitamos el mesiodens, colocamos aparato y este es el resultado. Después de un aparato de ortopedia funcional de los maxilares. Ortopedia funcional de los maxilares. Ok, pusimos un aparatito ortopédico y vean el resultado. Y este paciente va a crecer con una posición muy bonita de sus dientes. Raramente una maloclusión es un problema solamente dentario, óseo o muscular. Viene combinado. Aunque los tres tejidos suelen estar afectados, siempre hay uno dominante. Este es el que determina el plan de tratamiento final y el pronóstico y en él se debe centrar nuestra atención. O sea, si es problema más muscular, nos metemos ahí. Si es problema más dentario, pues un problema dentario. Y si es esquelético, pues solucionamos ese problema enfocado a lo esquelético. Ok, ahora seguimos con las 6 llaves de la oclusión de Andrews como último punto. Las 6 llaves de la oclusión, la primera llave se llama relación molar, segunda angulación mesiodistal, tercera inclinación vestíbulo-lingual, cuarta contactos interproximales, quinta ausencia de rotaciones y sexta curva de Spee. La primera relación, la primera llave, la relación molar. La corona del primer molar superior debe de angularse de manera que el borde distal del reborde marginal ocluya en la superficie mesial del segundo molar inferior. O sea, se debe de inclinar tanto que debe de haber contacto de la superior con la segunda molar inferior. Primera llave. La mejor indicación para la oclusión normal, además de la llave de Angle, es que exista el contacto de la vertiente distal de la cúspide distovestibular de la primera molar superior permanente con la superficie mesial de la cúspide mesiovestibular de la segunda molar inferior permanente. Lo que les hice ahí, ¿ok? La cúspide mesiovestibular ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior, según Angle. Ah, ok, aquí estamos según Angle. Sí, pero lo ideal debería de ser que la cúspide, miren, deben de tener cierto ángulo la pieza. Esto debe de tocar en la molar, no tanto, sino que debe de tocar una relación más favorable. Relación molar correcta, dicen, miren, aquí, ¿ok? Aquí es favorable, pero aquí es
más favorable. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con un caso? ¿Cómo está aquí? Aquí no está en una buena relación. Entonces yo tengo, y por lo tanto, mis líneas medias están mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que llevar todo este bloque de dientes, incluyendo la segunda, la primera, la segunda premolar, porque el paciente ya le habían hecho ortodoncia. Imagínense, llegado así este paciente, doctor, ya a mí me hicieron ortodoncia. Pero ¿cómo es que ya le hicieron las líneas descoordinadas, apiñamiento, espacio, mordida cruzada? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Colocamos un aparato especial que llevó hacia atrás este bloque. Este es un aparato de Frog. Colocamos un microimplante para anclar y logramos al final una relación de clase 1. Miren cómo se logró esta relación de clase 1. Logramos la relación de clase 1 canina. Miren. Y las líneas coordinadas. Miren qué lindo el caso. Entonces es un caso que ya había hecho ortodoncia, pero esa no es ortodoncia, eso se llama aliniodoncia. Piensan que alineando los dientes están con ortodoncia y eso no es así. Se deben de lograr todas las llaves, todas las posiciones ideales para no solamente lograr estética, sino que función dental, articular, postural. Segunda llave, angulación distal de los dientes. La línea que pasa por la corona y la raíz dentaria configura una curva de convexidad anterior necesaria para la estabilización funcional de cada diente en particular y de todo el arco en conjunto. Andrews ejemplifica clínicamente la necesidad de obediencia de esta llave de la oclusión que si no se sigue en la región de caninos y premolares y molares, provocará una falta de engranaje entre los dientes superiores e inferiores, ocasionando diastemas e inestabilidad. Entonces, si yo no tengo esa angulación adecuada, los dientes están rectos y no tienen ese ángulo, me van a aparecer espacios o me van a aparecer relaciones cúspide a cúspide. ¿Se acuerdan de la relación cúspide a cúspide? Toda relación cúspide a cúspide es una relación, fíjense bien, es una relación inestable. Por ejemplo, yo tengo esta relación aquí, ¿ok? Si yo pongo mis dedos aquí, yo tengo una relación, miren, es una relación estable. Así son los engranajes de las ruedas cuando usted va manejando y mete bien el clutch, los engranajes de las ruedas de velocidad o los discos de velocidad son así. Pero cuando usted mete mal el clutch, cúspide a cúspide, punta con punta, una relación inestable. Trrr, truena, trrr, truena. Entonces, esas son de las cosas que nosotros, que Andrew nos dice, debe de respetarse esa llave. Los dientes deben de tener cierto ángulo. No es que están rectos, ni siquiera las prótesis completas ustedes las ponen rectas, sino que cuando se ponen los dientes deben de tener una angulación. La porción gingival del eje longitudinal de la corona deberá estar ubicada ligeramente por distal. Miren, por distal. Y cada diente tiene un ángulo. Obviamente que no lo vamos a ver, pero no es lo mismo esos dientes rectos, miren, que unos dientes con una posición angulada. Veamos, inclinación. La inclinación. Los dientes permanentes, esa es la tercera llave. No se implantan en los procesos alveolares perpendicularmente, como es el caso de los dientes temporales, pero obedecen, según Billiam, a la dirección de los radios de una esfera cuyo centro se sitúa a 3 milímetros por detrás del punto antropométrico nación. Aquí es la unión del frontal con los huesos propios de la nariz. Ahí es nación. El frontal con los huesos propios de la nariz. Entonces, a 3 milímetros de ahí está el centro rotacional, el centro que nos habla. Entonces, el torque es el ángulo de los dientes. El ángulo es el posicionamiento de que se van como posicionando hacia distal. Y el torque o inclinación, torque es igual a inclinación, es esta posición vestibular.
El torque la constituye un ángulo formado entre las tangentes que tocan las superficies vestibulares. Acuérdense que aquel era el eje. Estas son las superficies vestibulares del centro de las coronas de los dientes y las perpendiculares a un plano oclusal. No vayan a confundirse con angulación y con inclinación o torque. Cuando las coronas están inclinadas en sentido lingual a nivel gingival, el valor será positivo, en todos los demás casos será negativo. Como ustedes pueden ver, a nivel de los premolares se va hacia adentro, pero a nivel de los incisivos se va hacia afuera. Por lo tanto, los incisivos, la central, lateral, tienen una angulación positiva y estos tienen una angulación negativa. Cada pieza tiene su inclinación, tampoco la vamos a ver. No vamos a ver la angulación, no vamos a ver la inclinación. Simplemente decirles, miren, se posicionan de esta manera. El arco superior, cuando observamos los dientes en sentido vestibulolingual, notamos que la raíz de los incisivos centrales se inclinan fuertemente hacia palatino, disminuyendo en los laterales y caninos. Estos son positivos, miren, alcanzando valores cercanos a cero en los premolares y molares, acercándose a valores de cero en los premolares y molares. En el arco inferior, la raíz de los incisivos centrales y laterales tienen inclinación lingual y esta disminuye acentuadamente a nivel de los caninos. El primer premolar se implanta verticalmente y a partir del segundo premolar, el eje longitudinal radicular se inclina vestibularmente aumentando a medida que nos distalizamos en el arco. Vean estas inclinaciones o torques. Un torque positivo para adelante. Miren, positivo en exceso. Un torque negativo, retroinclinación. Por ejemplo, un paciente clase 2, división 2, tendría un torque positivo o negativo. Negativo. Un paciente clase 2, división 1, tendría un torque negativo o positivo. Positivo. Y un paciente clase 1 podría tener un torque 0. ¿Entendido? Entonces veamos este torque, está aumentado, miren estos caninos. Entonces nuestra obligación, ¿cuál es? Enderezar los dientes. O si yo le pongo frenos, me van para adelante. Yo tengo que hacer extracciones. En este caso, que ahora ya no se están haciendo muchas extracciones, ahora ponemos mini placas y llevamos todos los dientes para atrás. O podemos hacer extracciones de premolares y lograr una interdigitación de clase 1, un posicionamiento en ambos. Se debe de trabajar hasta 7 superiores e inferiores y lograr oclusiones funcionales. Miren esta oclusión. Eso es lo que se debe de lograr. Miren este ángulo, miren este torque, miren esta relación de llave de clase de la primera llave. Esas son las cosas que se deben de lograr. Para eso sirve todo lo que estamos platicando. Cuarta llave, áreas de contacto interproximales rígidas, no espacios o diastemas, no espacios o diastemas. En virtud de esta disposición en el arco de los dientes, estos se contactan por las caras proximales, de manera que la cara distal de un diente contacte con la mesial del otro diente. ¿Qué sigue? La excepción de los incisivos son los incisivos centrales que se tocan con las caras mesiales y los últimos molares que tienen sus caras distales libres. Claro, estos son, como solo son mesial con mesial, pero después va mesial distal, mesial distal, mesial distal. Esas son las excepciones. Veamos, el área de contacto debe ser considerada como verdadera entidad anatomofisiopatológica que garantiza la integridad del periodonto. Ustedes han tenido un espacio en las molares. A mí se me fracturó una obturación y me entraba comida y eso es doloroso. Por eso es que dice anatomofisiopatológico. Si por cualquier motivo, caries, malposición dentaria, fracturas de obturaciones, estas áreas son destruidas, anormalmente dispuestas, habrá una ruptura del equilibrio entre los dientes continuos, acarreando traumatismos de las estructuras de soporte, de la encía, por decirlo así. Entonces,
¿Tenemos que tener espacios? Cero espacios, ni adelante ni atrás. Vean, caso de antes, caso de después. Cerrado los espacios, diseño de sonrisa. Después de cerrar, nosotros mandamos a hacer Digital Smile Design. Tengo una residencia también, diseño de sonrisa, para mandar y que queden bellos, bellas las modelos. Ausencia de rotaciones. Se ha destacado que el perfecto ordenamiento de los dientes solamente es posible si cada pieza ocupa su debido lugar, sin giroversiones, torsiones u otras alteraciones. Vean, esto es importante. Es evidente que para una oclusión normal necesaria la ausencia de rotaciones dentarias, ya que éstas modifican la armonía del arco, resultando en una falta de engranaje correcto entre los dientes antagonistas. ¿Qué pasa si una molar o una premolar están rotadas? Va a abarcar más espacio, por lo tanto va a haber una proyección de los incisivos. ¿O qué pasaría si un incisivo central o un incisivo lateral estuviese rotado? Va a haber una disminución del arco. Por eso es que no tenemos que tener ni espacios ni rotaciones. Entonces, vean todas las llaves de la oclusión que hemos visto. Ejemplo del caso, tenemos una rotación de estos caninos. Miren cómo se ajusta la oclusión. Entonces, vean, este canino está rotado y mal posiciona también el diente de abajo y el diente de arriba. Veamos esta posición hacia vestíbulo. Linguo, mesio, linguo, versión. Veamos esta mal posicioncita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner ortodoncia y vamos a dejar lindo el caso. Miren, con una relación excelente. Vamos a ver que las raíces estén en buena posición. Y miren, estos son los resultados que se pueden lograr. Unos resultados excelentes que el paciente dice, wow. Veamos este otro caso. Miren, constricción del arco, una forma de arcada triangular, rotaciones por un lado, rotaciones por el otro. Vean que aquí tuvo ausencia de una pieza, se distalizan las piezas, se cruza la mordida. Los desgastes de los caninos están alterados. ¿Por qué? Porque la función se altera. Si usted se le mueve un diente y no tiene una buena posición, se va a comenzar a desgastar los dientes y va a comenzar a haber problemas articulares y funcionales. ¿Qué fue lo que hicimos? Utilizamos ortodoncia de autoligado, que es una ortodoncia especializada que aumenta el espacio y la forma de los arcos. Y vean el resultado. Mire, pura modelo. Veamos el resultado. A ella la preparamos para mandarla a donde el implantólogo para que le haga el implante de esa pieza, pero veamos las relaciones. Y su diseño de sonrisa hay que rehabilitarla y reconstruirle ese borde, no es terminarla ahí. Acuérdense que primero es la ortodoncia y después el diseño de sonrisa, en donde está incluida el blanqueamiento, reconstrucción de borde, reconstrucción de cúspides, implante, coronas, carillas, lo que sea necesario para cada paciente. Ahí tiene sus retenedores, ahí tiene retenedores. Vean la forma de los arcos que estaba angosta, ahora tiene una muy buena forma. Y vean la guía anterior, es posicionamiento ideal para que ella haga sus desoclusiones ideales y que esto se mantenga en el tiempo. Como les digo, la ortodoncia no es aliniodoncia, no es enderezar dientes. Comenzamos con el diagnóstico que lo vimos en la clase pasada, con sus fotografías, con sus radiografías, con su tomografía de articulación, con su montaje en articulador. Ah, ok, hoy vamos a determinar la relación céntrica, ya sabemos cómo está este paciente. Muchos de esos casos, si el paciente tiene daño articular, lo menos que tenemos que hacer es ponerle brackets. Tenemos que rehabilitar ese paciente. Estos pacientes, cuando nosotros tenemos daños articulares, que lo hemos descubierto en una tomografía de ATM, si el paciente puede tener un osteofito, si el paciente puede tener un desgaste ya de los bordes, si el paciente puede tener un quiste sinovial o el paciente presenta al inicio una sinovitis, un chasquido, una crepitación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos no a enderezarle los dientes. Tenemos que ver a nuestro paciente de manera holística, es decir, de manera integral. No solo es a ponerle los brackets y va, le vamos a poner los frenos para hacer aliniodoncia.
Nosotros no hacemos aliniodoncia. Nosotros hacemos una ortodoncia verdadera. Entonces, eso es lo que nos queda de deber, que nosotros tenemos que saber diagnosticar. La última llave, la observación cuidadosa de los arcos dentarios es la curva de Spee. Cuando son vistos por vestibular, demuestran que las superficies oclusales no se adaptan a un área plana, sino que son ligeramente curva, cóncava a nivel de los dientes inferiores y convexa en los superiores, como describió von Spee. La curva de Spee o línea de Spee corresponde a la línea que une las puntas de las cúspides vestibulares de los dientes superiores, teniendo el punto más bajo a nivel de la relación de la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente. ¿Ok? Una curva de Spee marcada trae como consecuencia una falta de espacio en la arcada maxilar. Miren, una curva de Spee marcada, aquí se va a hacer el apiñamiento. La oclusión normal tendría una curva de Spee ligeramente curva de 1.5. Ok, 1.5 sería la curva. Y una curva de Spee invertida conlleva un exceso de espacio en la arcada maxilar, impidiendo una oclusión normal. ¿Y a dónde va a estar el apiñamiento? Abajo. Entonces veamos esta curva de Spee. Miren este pacientito. Este pacientito aparentemente no tiene nada, pero cuando vemos la fotografía de curva de Spee y la fotografía de sobrepase horizontal y de sobrepase vertical, nosotros vemos que esto está para arriba. Hay una curva, hay más de 1.5 milímetros desde las cúspides posteriores a las anteriores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la ortodoncia? Alineamos esa curva de Spee. Toda la ortodoncia debe de ser trabajada hasta las 7. No podemos no trabajar hasta las 7. Entonces, por eso es que a mí me da cosa ver pacientes que me vienen, doctor, ya me hice la ortodoncia y ninguna llave de la oclusión de Andrew, ninguna posición ideal. Y son trabajados hasta 6, en las 7 por un lado, por otra, haciendo puntos prematuros, provocando puntos inadecuados de falta de relación céntrica y oclusión céntrica, o ya podemos platicar nosotros de eso. Entonces, ¿qué hacemos? Alineamos la curva de Spee. Miren la fotografía de curva de Spee. ¿Cómo ven ustedes ahora esa línea, esa curva de Spee? 1000 veces mejor. Voy a borrarlo para que ustedes logren ver esto. Puntero láser, borrar pluma. Miren cómo está ahora la curva de Spee. Lo ideal. Entonces este paciente va a tener una funcionalidad ideal. Si es que aquí no estamos hablando solo de alinear dientes. Aquí estamos hablando de ver a nuestro paciente como que si fuese su hijo, como a todos los pacientes, como que si fuese su novio, como que si fuese su papá, como que si fuese usted mismo. ¿O no le gustaría tener una función adecuada a usted mismo? Entonces, eso es lo que tienen que pensar ustedes con sus pacientes. Miren esta mordida profunda. Esta mordida profunda, ¿qué hace? Erupción de los incisivos. ¿Qué fue lo que les dije yo? Estos dientes o estaban los dos para atrás, los centrales, o los 4 incisivos y los caninos para adelante. ¿Cómo ven este caso? Un perfil ideal, tenemos una mordida profunda. ¿Cómo estará esta curva de Spee? Imagínense ustedes sin tomar la foto de curva de Spee, eso está topando. Vean que hasta los dientes se están desgastando. ¿Por qué? Porque el paciente hace más fuerza, hay mayor actividad muscular, los caninos están descansando. Las lateralidades las debe de hacer los caninos para que los incisivos descansen. El sobrepase, la guía anterior, que es lo que hemos estudiado todos en gran ahora, miren, la guía anterior ustedes saben la importancia para que no se activen los músculos. Miren esta, como tiene una mordida profunda, se está desgastando todos los dientes y va a seguir desgastándole, porque el paciente tiene una mordida profunda, pum, lo desgasta, se extruye, lo desgasta, se extruye, lo desgasta, se extruye, lo desgasta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantar esa mordida. La levantamos con ortodoncia, corregimos la curva de Spee y este paciente hasta los incisivos se fueron para arriba. ¿A qué va este paciente? Esta paciente va a diseño de sonrisa, su blanqueamientito, su reconstrucción de bordes con resina, y su posicionamiento de un plano de oclusión para que descansen las articulaciones. O sea, esto es lo que lo que teníamos que platicar este día. Les agradezco muchísimo. Estoy muy contento porque
pues seguimos con el desarrollo del curso. Me enamora la parte de decirles, de enseñarles, de mostrarles algo que yo no vi cuando ustedes estaban en su tiempo, cuando yo me estaba formando. No tuve este bagaje, este conocimiento que nosotros estamos dándoles ahorita. Espero que hayan aprovechado. Estoy a toda su disposición. Pueden buscarme, ahí está mi correo directo, ahí están mis redes sociales. Yo llego a la universidad, ustedes pueden preguntarme, pueden mandarme correos, mandarme preguntas, que yo estoy a toda su disposición. Quiero que decirles que tienen un apoyo conmigo y estoy para ayudarles. Así es que muchas gracias, se los agradezco mucho y espero que nos podamos ver pronto ya presencialmente. Muchas gracias por haberme permitido ser su coordinador. De verdad se los digo, estoy muy agradecido. Ha sido un grupo excelente. Eh, y sigan adelante, sigan estudiando y yo estoy para servirles. ¿Ok? Así es que muchas gracias a ustedes y gracias nuevamente. Adiós.